Ok, entonces, como yo le estaba comentando, estábamos analizando, ¿no es cierto?, esto de los circuitos en serie y paralelo y habíamos tenido ya una expresión para encontrar la capacitancia equivalente en los circuitos en serie, ¿bien? Pero nos estaba faltando estudiar lo que eran los circuitos en paralelo. Para, y justo, bueno, antes de que se cayera el internet, le estaba comentando algunas características de este tipo de circuitos como el hecho de que la fuente de alimentación, ¿no es cierto?, se conecte de la misma forma sobre cada uno de los dispositivos. Esa era la forma, ¿no es cierto?, que tienen las uniones en paralelo, ¿ok? Ahora, una de las propiedades interesantes es que la fuente de alimentación se distribuye de igual manera sobre cada uno de los dispositivos, por ejemplo, bien, que estén conectados en este cable, ¿no es cierto?, en paralelo, o sea, en esta conexión en paralelo, bien. Lo mismo ocurre para los capacitores que están unidos, por ejemplo, sin una fuente. Ocurre que esto al estar conectado, por ejemplo, en paralelo, a cuando está conectado en paralelo, ¿no es cierto? A cada uno se le suministra una misma cantidad de voltaje sobre cada uno de ellos. Pero, a diferencia de los circuitos en serie, estos poseen una carga diferente y depende de la capacitancia de cada uno de los capacitores, ¿ok? Por ejemplo, ocurre que en los circuitos en paralelo el potencial eléctrico suministrado por la fuente se distribuye sobre cada uno de los cables que está en paralelo, ¿bien? Haciendo que la diferencia de potencial que se le suministra a cada uno de estos capacitores sea la misma, ¿bien? Pero, debido a esto, ocurre que la carga que existe en cada uno de estos capacitores depende de la capacitancia de cada uno de ellos, ¿bien? Recordemos, ¿no?, que la capacitancia era esta capacidad de almacenar carga eléctrica en función de un voltaje suministrado, ¿bien? Ok, entonces, cuando yo tengo esta conexión, ¿no es cierto?, en paralelo, yo lo que voy a tener es que la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, en cada uno de estos elementos va a ser la misma, ¿bien? La misma que la fuente, pero que la carga total que estaría siendo almacenada por este circuito va a ser equivalente a la suma de cada una de las cargas que hay en los capacitores, ¿bien? Ok, entonces si yo expreso, por ejemplo, la carga de cada capacitor de forma, aplicando, ¿no es cierto?, la ecuación de la capacitancia, ¿no es cierto? Tengo que la carga entonces es equivalente a la capacitancia por la diferencia de potencial. En este caso, sobre el capacitor uno sería igual a la capacitancia del capacitor uno por la diferencia de potencial que se le suministra a este capacitor, que vendría a ser una diferencia de potencial V1, y para el capacitor 2 ocurre lo mismo. Pero debido a que el voltaje que se le suministra a cada uno de ellos es el mismo, puedo realizar el siguiente trabajo matemático reemplazando, por ejemplo, la carga individual de cada uno de ellos en esta expresión. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Se me escucha bien? O... Se escucha perfecto. Profe, yo tengo una dudita. Sí, Si por ejemplo yo hiciera, ¿cómo le explico? Yo, ese mismo circuito, yo coloco un capacitor antes de esos dos, yo tenía en serie, estaría en serie con el primero y con el segundo. Claro, ya sería fácil porque tendría en serie y después tendría en paralelo. ujú, Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo coloco en paralelo y yo coloco uno en serie, por ejemplo, al lado extremo derecho? Eso me ya. va a cambiar la diferencia potencial que va a haber con respecto a la que está en paralelo. Eso O sí, solo es sí, local. va a cambiar y al finalizar de la clase vamos a ver un ejemplo de cómo se pueden ir alterando y combinando, por ejemplo, las uniones en serie paralelo. Ese ejemplo que tú me das, por ejemplo, de conectar uno en serie, sería introduciendo, por ejemplo, un capacitor en esta parte del circuito, por ejemplo, donde estoy marcándole el puntero rojo. Yo puedo perfectamente introducir aquí un capacitor en esta parte del circuito y hacer que este se conecte en serie con los que están en paralelo. Bien, pero ya la vamos a ver con más calma ese tipo de problemas. Antes que nada quiero mostrarle cómo se expresaría la capacitancia equivalente de estos dos capacitores. Bien, realizando un procedimiento bastante similar al que estábamos viendo en el circuito en serie. Miren, si yo por ejemplo reemplazo cada una de estas cargas, ¿no es cierto?, de los capacitores en función de su capacitancia, voy a obtener una expresión como esta. Bien,
En este caso, la carga del circuito, del circuito equivalente sería igual a la suma, ¿no es cierto?, de cada. Como ya lo habíamos explicado anteriormente, si yo reemplazo esos términos, obtendría una ecuación como esta. Ahora, si yo impongo la condición de que la diferencia de potencial que se le suministra al capacitor 1 es igual a la que se le suministra al capacitor 2, y es igual, bueno, y es igual a la misma de la fuente, si yo reemplazo esa condición sobre este término, voy a obtener que cada uno de estos posee el mismo término, por lo tanto lo puedo factorizar. Y si lo factorizo, obtengo una expresión como la que estamos viendo aquí. ¿Ok? Ahora, si yo comparo esta expresión con la definición de capacitancia, me doy cuenta de que existe una relación entre este término que estamos viendo aquí, que proviene de la relación de capacitancia, con el término que acompaña a nuestra expresión de carga. ¿Bien? Y de esta forma yo puedo igualar ambos términos y decir que la capacitancia equivalente que representa este circuito en paralelo, en la capacitancia equivalente que representa, ¿no es cierto?, este, claro, este circuito, esta capacitancia equivalente, ¿no es cierto?, que representa a ambos capacitores en paralelo, se puede representar mediante una suma. ¿Bien? En este caso vendría a ser la suma de la capacitancia del capacitor 1 más la del segundo. ¿Ok? Ahora, yo puedo generalizar este término igual y obtener una expresión que me permita considerar n capacitores. En vez de tener 2, por ejemplo, puedo tener n capacitores. Y aquí la capacitancia equivalente se expresaría solamente como la suma de cada individual de cada una de las capacitancias. ¿Bien? En este caso sería del capacitor 1 más el capacitor 2 más el capacitor enésimo, y se puede expresar, claro, mediante este término que yo le estoy mostrando aquí. Bien, ok. Ahora vamos a estudiar una propiedad súper interesante de los capacitores, que va a ser la energía almacenada por cada uno de estos capacitores. ¿Ok? Bien. Bien, aquí vamos a trabajar con la pizarra un rato, así que esto no está en la diapositiva, así que lo vamos a tener que revisar con detalle. A ver, aquí estoy en la pizarra, y aquí la pizarra se cayó, pero la volvemos a conectar. A ver, aquí está, perdón. Aquí está y aquí está. Bien. Ok, entonces le estaba comentando sobre el tema de la energía almacenada por cada uno de estos capacitores. Bien. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre esta propiedad ¿Y cuál matemática. será la unidad de medida de esa cantidad? De la capacitancia, Sí. la unidad de medida son los faradios. Bien, en este caso la capacitancia, ¿no es cierto?, se expresaba como la carga dividido en la diferencia de potencial. Bien, y ocurre que la carga, por ejemplo, tiene unidades de Coulomb y el voltaje tiene unidad de volt. Y a esto se le conoce como el faradio. ¿Ok? Recordemos que había unas clases anteriores donde yo les comenté cuál eran las unidades de medida de los capacitores, y son los faradios. Bien, podemos encontrar capacitores, por ejemplo, en rangos de microfaradios, por ejemplo, de milifaradios, y esa es la unidad de medida que tiene la capacitancia. Bien. Ok, entonces yo le estaba comentando sobre la energía almacenada por los capacitores. Bien, energía, entonces. Energía almacenada. Bien, ok. Entonces, para poder comprender este término, vamos a realizar lo siguiente. Miren. Supongamos que yo tengo un capacitor, por ejemplo. ¿Ya? Un capacitor y conectado a una fuente de alimentación, por ejemplo. Bien, esta fuente de alimentación, primero vamos a dibujar un circuito. Este circuito posee una fuente de alimentación, ¿no es cierto?, el cual suministra el voltaje, y además le vamos a añadir un pequeño interruptor. Bien, y voy a continuar con mi circuito, ¿no es cierto?, y aquí voy a dejar al capacitor, por ejemplo. Bien, ok. Ocurre que cuando el circuito, si yo supongo que el capacitor está completamente descargado, va a ocurrir que este capacitor, por ejemplo, va a poseer una carga inicial, por ejemplo, igual a 0. ¿Bien? Una carga inicial igual a 0.
Pero cuando yo conecte este interruptor, por ejemplo, cuando yo cierre este interruptor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este capacitor que estamos viendo acá va a comenzar a adquirir una carga. Bien, va a adquirir una carga, la cual va a ir aumentando con el tiempo y el capacitor se va a cargar hasta el punto de que la diferencia de potencial que hay en el capacitor sea la misma diferencia de potencial suministrada por la fuente. Bien, cuando el capacitor esté completamente cargado se va a cumplir lo que estoy comentando, y la carga final que va a adquirir ese capacitor en este caso va a ser equivalente, ¿no es cierto?, a la capacitancia por la diferencia de potencial. Ese es el proceso que ocurre cuando yo cierro el interruptor. Pero si nosotros nos analizamos con más detalle, lo que está ocurriendo es que las cargas, por ejemplo, en este caso de la fuente de alimentación, lo que va a ocurrir es que se va a generar, bueno, para ir adelantando un poco, lo que va a ocurrir es que se va a generar una carga, una corriente eléctrica a través de este circuito, en donde una de las placas de este capacitor se va a comenzar a cargar con una carga negativa, por ejemplo, y la otra placa se va a cargar de forma positiva porque sus electrones se van a comenzar a mover. Y ese es el proceso que va a ir a estar ocurriendo. O sea que hay un movimiento de cargas eléctricas para que este capacitor se comience a cargar. ¿Bien? Ok, o sea que recordemos que para poder generar el movimiento de carga eléctrica nosotros debíamos de realizar un trabajo. ¿Bien? Un cierto trabajo. ¿Ok? Bien. Ok. Y ese trabajo estaba relacionado con la energía potencial. Bien, estaba relacionado con la energía potencial. Ahora, si yo, por ejemplo, analizo cómo es el trabajo que va realizando, en este caso, la fuente de alimentación para mover las cargas eléctricas hacia el capacitor, necesito yo realizar el siguiente desarrollo. En este caso, el trabajo yo lo puedo expresar como la diferencia de potencial por un elemento diferencial de carga. A ver, o quizás si nos acordamos de la clase anterior, ¿no es cierto? Eh, Recordemos que la energía potencial, ¿no es cierto?, era igual a la diferencia de potencial por la carga. ¿Bien? Algo similar estamos haciendo en la ecuación de arriba, salvo que nosotros estamos considerando ahora, en vez de que sea el trabajo neto, o sea, el trabajo total, estamos considerando un elemento de infinitesimal de ese trabajo. ¿Ok? Bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a integrar por la carga eléctrica. En este caso, yo partí, por ejemplo, voy a sumar, voy a ir viendo cómo es que se va aumentando la carga eléctrica de este capacitor, y para ello voy a realizar una integral. Una integral desde la carga inicial que va adquiriendo hasta la carga final. Bien, o sea que esto quedaría expresado como la integral, ¿no es cierto?, del trabajo, que va a ser igual a la integral de la variación de potencial por el elemento de carga desde la carga inicial, ¿no es cierto?, que era 0, hasta la carga final, que yo la voy a llamar como Q. Bien, cuando yo realice, a ver, creo que me faltó un término, a ver. Ya, ok. Bien, ahora, miren, fíjense lo que yo voy a hacer. Ocurre que esta diferencia de potencial es la diferencia de potencial que va adquiriendo el capacitor. Bien, y esa diferencia de potencial se puede expresar como, bueno, a través de la expresión de la capacitancia. En este caso, la capacitancia, ¿no es cierto?, era igual a la carga dividido en la diferencia de potencial. Bien, por lo tanto, la diferencia de potencial se puede expresar como la carga dividido en la capacitancia. Bien, y esa expresión es la que yo voy a reemplazar aquí. Si yo reemplazo esa expresión ahí, lo que voy a tener es que voy a obtener la siguiente integral. En este caso sería igual a la carga. Yo voy a expresar la carga como una Q minúscula nomás para seguir con la notación, dividido en la capacitancia por este elemento infinitesimal de carga. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando yo realice esta integral,
Bien, aquí en este caso ya integré el trabajo. Cuando yo realice esta integral, voy a obtener un término como el siguiente, que esto es igual a 1 partido en c, ¿no es cierto? Aquí estoy integrando sobre la carga. Y debido a que la carga en este caso posee un coeficiente, una potencia 1, yo al momento de integrar esto me va a quedar algo como q cuadrado partido en 2, evaluado entre 0 y q. Bien, y esto es equivalente a 1, un medio de 1 partido en este caso de q cuadrado, de q cuadrado partido en c. Bien, y en este caso este vendría a ser el trabajo realizado por el agente externo para mover las cargas. ¿Ok? Pero esto se relaciona directamente con la energía potencial almacenada por el capacitor. ¿Y cómo se relaciona? Bueno, porque la energía que ya almacenó es igual a la energía que se le entregó. Y esa energía es igual, equivalente a un medio de la carga al cuadrado dividido por la capacitancia. Y así es como se expresa entonces la energía almacenada por el capacitor. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Hay alguna duda o se entendió? Ahora, igual yo puedo realizar un gráfico, por ejemplo, para comprender un poquito más sobre este proceso de carga. Miren, supongamos que yo por un lado tengo aquí como eje, por ejemplo, supongamos que yo tengo como eje, yo sé que eh, la carga, por ejemplo, es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Bien, entonces yo por un lado voy a dibujar aquí como eje fácil, por ejemplo, o sea, como variable independiente a la diferencia de potencial. Y como variable dependiente voy a dejar a la carga eléctrica, ¿bien? Cuando yo realice el gráfico, ¿no es cierto? Voy a obtener que hay una dependencia lineal entre la carga y la diferencia de potencial. O sea que voy a obtener una dependencia como la que estamos viendo acá. ¿Bien? Ok. Entonces, cuando... y es así, y donde esta pendiente que estamos viendo acá depende directamente de la capacitancia. En este caso, esa pendiente siempre va a ser a la inversa de la capacitancia. ¿Ok? O sea que mientras... Ya, supongamos que yo tengo un capacitor con una cierta cantidad de capacitancia y obtengo una curva como esta. ¿Bien? Ahora, si yo tengo a otro capacitor que posee una capacitancia, por ejemplo, mayor, ¿ya? En este caso, o sea, voy a obtener una dependencia como la que estamos viendo acá, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Ahora, si yo comparo la carga que se acumula en cada uno de los capacitores al haberle suministrado, no sé, una misma cantidad de voltaje, una cantidad, no sé, de voltaje V sub 0, igual, no sé, a 5 volt, por ejemplo, voy a tener que el primer capacitor se va a cargar con una cierta cantidad de carga Q, pero una cantidad de carga Q sub 1, por ejemplo. ¿Bien? Y el segundo capacitor, por ejemplo, se va a cargar con una carga Q sub 2. ¿Bien? Ahora, yo quiero que vean la relación que hay entre la cantidad de carga y la capacitancia. Vean que mientras mayor es la capacitancia, eh, no, perdón, no era 1 partido por C, esto es C simplemente. Aquí lo voy a poner como C. ¿Bien? Esa es la pendiente. La pendiente de esa curva es C. En este caso, esa curva está relacionada al segundo capacitor, por ejemplo, y esta curva está relacionada al primer capacitor. Vean cómo va cambiando, ¿no es cierto?, la carga almacenada por los capacitores dependiendo de la capacitancia. Mientras menor sea la capacitancia, por ejemplo, menor va a ser la carga, y mientras mayor sea la capacitancia, mayor va a ser la carga que va a acumular dependiendo de, por ejemplo, sobre una misma cantidad de voltaje suministrado. ¿Bien? Así es como se pueden entender este término de capacitancia y los capacitores. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bien. Ok. No por ahora. Entonces tenemos una expresión para la carga almacenada por los capacitores, que sería un medio, ¿no es cierto?, de la carga al cuadrado dividido por la capacitancia. Ahora, esta expresión no solamente posee esta forma, sino que también posee forma, la puedo expresar en función, por ejemplo, de la diferencia de potencial. No sé, supongamos que tengo esta expresión, ¿no es cierto?, para
para la carga de un capacitor, pero también lo puedo expresar en función de la diferencia de potencial de la siguiente forma. Yo sé, por ejemplo, que la carga es igual a la capacitancia, por ejemplo, por la diferencia de potencial. A ver, creo que así era. A ver, un medio, estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. A ver, ya. Ah, sí, está bien. Ok, la carga en este caso es igual a esa expresión. Si yo la reemplazo en mi expresión de energía, voy a obtener algo como un medio por la carga al cuadrado, que sería la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado, por 1 partido en C. ¿Bien? Y esto va a ser igual a un medio por la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Bien? Y aquí tenemos ya otra forma de expresar a la energía almacenada por el capacitor en función de la diferencia de potencial. ¿Bien? Entonces tenemos esas dos expresiones eh, para dar cuenta de la energía, dependiendo de los datos que yo vaya obteniendo. ¿Ok? Una energía, ¿no es cierto?, se expresa en función de la carga y otra energía se expresa en función de la diferencia de potencial. Pero ambas son bastante equivalentes. ¿Ok? También hay otra expresión eh, para dejarlo, por ejemplo, en términos de la carga y del potencial. Por ejemplo, miren, voy a hacer el siguiente reemplazo. Miren, para obtener las tres versiones de la energía y de cómo expresarla. En este caso, por ejemplo, yo sé que la energía es igual a un medio de la carga al cuadrado partido en C, pero en vez de expresar la carga al cuadrado, yo lo voy a expresar como Q por Q. ¿Bien? Ok, ahora, si yo reemplazo a una sola de las cargas en función del término de la diferencia de potencial, voy a obtener lo siguiente, miren. Esto es igual a un medio por 1 partido en C por la carga, que yo sé que es igual a la capacitancia, perdón, por la diferencia de potencial por la carga. Aquí lo que va a ocurrir es que este término de capacitancia se me va a cancelar y voy a obtener una expresión como la siguiente, donde esto va a ser equivalente a un medio, por ejemplo, por la diferencia de potencial por la carga. ¿Bien? Entonces con esto ya tenemos las tres expresiones para darle forma a la energía del capacitor. Quizás si hago un pequeño resumen aquí la vamos a entender de mejor manera. Entonces tengo estas tres expresiones. En este caso se puede expresar como un medio de la carga al cuadrado partido en la capacitancia, o como un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado, o como un medio por la carga por la diferencia de potencial. Las tres expresiones son igual de válidas. ¿Bien? Ok. Entonces, para analizar si esto se entendió, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a realizar un ejercicio súper sencillo, ¿bien? Este ejercicio que vamos a ver ahora está en el libro, así que si ustedes lo desean, lo pueden revisar con más calma en el libro. Igual lo tengo aquí, por ejemplo. El ejercicio que vamos a realizar ahora corresponde a este ejemplo, ¿bien? A este ejemplo que estamos viendo en la pizarra. Yo se los voy a comentar primero y luego lo voy a pasar a desarrollar. Bien, en este ejercicio, en este ejemplo, lo que tenemos son a dos capacitores. Bien, un capacitor 1 y un capacitor 2. Bien, ok. Y ocurre que ambos capacitores están siendo cargados inicialmente con una misma fuente de alimentación. En este caso, con una diferencia de potencial delta V sub I. Bien, ok. Ahora, bien. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que yo voy a desconectar la fuente de alimentación sobre cada uno de los capacitores, ¿no es cierto? Y los voy a desconectar y voy a obtener esta configuración que estamos teniendo acá, ¿bien? Como la que estamos viendo acá. Entonces, lo que va a ocurrir una vez que cargué, por ejemplo, el capacitor 1, va a adquirir una carga 1 debido a la diferencia de potencial que se le ingresó. Y lo mismo va a ocurrir con el capacitor 2. Ahora, Ahora, eso sí, ocurre que este capacitor que está en la parte inferior eh, está conectado de una forma muy especial. Va a estar conectado con su polaridad inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de seguir esta sucesión de positivo, negativo,
positivo o negativo. En este caso va a estar conectado como negativo y positivo. Si se fijan, están contrarias unas con otras. ¿Bien? Ok. A ver, si yo hago un esquema, por ejemplo, voy a tratar de hacer un pequeño dibujo de esa situación. Voy a hacer un pequeño dibujo de esa situación. Mira, supongamos que tengo a una fuente de alimentación, por ejemplo, una fuente de alimentación B1, y esa fuente de alimentación está cargando, ¿no es cierto?, a un capacitor C1. ¿Bien? Ok. Y obviamente una vez que este capacitor esté completamente cargado, ¿no es cierto?, va a tener su propia carga I1 inicial, le vamos a llamar. ¿Bien? Ahora, supongamos que por otro lado muy diferente, tengo la misma situación, pero en vez de estar cargando un capacitor con una capacitancia C1, estoy cargando un capacitor con una capacitancia C2. ¿Bien? Y por lo tanto este va a adquirir su propia carga Q2 inicial, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Ahora, lo que yo voy a hacer con cada uno de esos capacitores es que los voy a conectar, pero los voy a conectar de esa forma especial que habíamos analizado anteriormente. Entonces voy a disponer, por ejemplo, el primer capacitor, ¿no es cierto? El capacitor C1, ¿ok? Y por otro lado, a esto lo voy a conectar, ¿no es cierto? Voy a dejar unos interruptores abiertos, por ejemplo, para luego conectarlo con el capacitor C2. ¿Bien? A esto los voy a conectar, ¿no es cierto? Y los voy a conectar aquí. ¿Bien? Ok, tengo los switches abiertos y en este caso este capacitor posee una capacitancia C1 y obviamente con su propia carga Q1 inicial, y por otro lado tengo el capacitor C2 con su propia carga Q2 inicial, por ejemplo. ¿Bien? Ok, pero si se fijan, ambos interruptores aún están abiertos, aún no han sido cerrados. ¿Bien? Por otro lado, sí, también voy a sacar a dos cables, nada más, voy a sacar a dos cables, ¿bien? A dos cables, simplemente para poder obtener un voltaje final luego de haber cerrado esos capacitores. Supongamos que tengo aquí estos cables simplemente están conectados para medir el voltaje final de los capacitores una vez cerrados los interruptores, ¿bien? No cumplen ninguna otra función más. Ok, entonces, pero, como yo les comenté, estos capacitores están conectados de una forma muy especial, en donde, por ejemplo, a ver, para hacerme una idea, ya. Aquí, por ejemplo, el capacitor de arriba posee una polaridad, por ejemplo, este más y menos, y el capacitor de abajo posee una polaridad polaridad contraria al que está en la parte superior. ¿Bien? Ok, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, lo que yo voy a hacer es que voy a cerrar estos interruptores. Voy a cerrar estos interruptores, los voy a cerrar por completo, y lo que va a ocurrir es que debido a que ambos capacitores, por ser una carga diferente, es como que si la carga entre cada uno de esos capacitores se fuese regularizando, se podría decir. Bien, se fuese reacomodando de tal forma que cada uno de los capacitores va a poseer una carga final y también va a suministrar una diferencia de potencial final. Bien, entonces una vez cerrados estos interruptores, por ejemplo, una vez que yo tenga los cerrados los interruptores, este capacitor 1, por ejemplo, ya no va a poseer la misma carga, sino que va a poseer una carga 1 final, y este capacitor 2 va a poseer una carga 2 final. Bien, y por otro lado, estos capacitores, debido a ese reacomodo de energía, van a estar entregando una diferencia de potencial final también. ¿Ok? Voy a ver el chat. Profe, volvió justito, me cayó. Ya, bien. Bien, entonces esa es la situación. La pregunta que se hace es, ¿cuál vendría a ser la diferencia de potencial final que entregaría este circuito? Esa es la pregunta que se hace. Y además, ¿cuál es la razón de energía inicial y final que hay en este circuito? Bien, esas son las dos preguntas que hay que desarrollar. ¿Cuál es la diferencia de potencial final que posee este capacitor, este sistema de capacitores? ¿Y cuál es la energía final, o sea, que posee también estos capacitores? Bien, esas son las dos preguntas. Entonces, vamos a escribir aquí eh, la pregunta A. ¿Cuál es el voltaje final
Y la pregunta B es, ¿cuál es la energía potencial final del sistema? Bien, entonces son las dos preguntas que vamos a desarrollar. ¿Tienen alguna duda con respecto al planteamiento del ejercicio? Bien, entonces voy a continuar. Ok, para responder la primera pregunta, entonces, nosotros necesitamos de realizar el siguiente desarrollo. Eh, bien, para desarrollar la primera pregunta, entonces, bueno, yo sé que, por ejemplo, esto lo tengo aquí, a ver. Yo sé que el primer capacitor, por ejemplo, en una condición inicial, en una situación inicial, por ejemplo, cuando cada uno está desconectado de uno tras de otro y está siendo alimentado, por ejemplo, por esa fuente de alimentación, yo sé encontrar cuál es la carga que posee cada uno de esos capacitores. Bien, en este caso, por ejemplo, la carga 1 inicial va a ser igual a la capacitancia 1 por la diferencia de potencial que le suministró la fuente. Bien, lo mismo va a ocurrir con la carga del segundo capacitor. Esto va a ser igual a C2 por la diferencia de potencial. ¿Ok? Eso con respecto a la carga de ambos capacitores de forma individual. Bien, de forma individual. Esto de forma individual. Bien. Ahora, cuando yo conecte estos capacitores en mi circuito y cuando yo cierre el circuito, voy a tener una carga inicial en mi sistema. Bien, una carga inicial en mi sistema. Esa carga inicial en el sistema se va a expresar de la siguiente forma. En este caso, va a ser una carga Q. Una carga Q que va a ser equivalente a la suma de la carga del primer capacitor más la carga del segundo capacitor. Bien, ok, miremos en detalle igual el circuito. Si se fijan, estos capacitores están como conectados en paralelo, pero solamente que están rotados uno tras otro. Bien, bien. No sé si pueden visualizar que esto está conectado en paralelo. ¿Lo pueden ver o no? Y esto está conectado en paralelo. O sea, si yo me lo imagino de lado, por ejemplo, aquí tengo un capacitor y aquí tengo al otro capacitor, por ejemplo. Bien. Pero, como dijimos, el primer capacitor, por ejemplo, tenía una cierta polaridad y el segundo capacitor tenía una polaridad contraria al primero. ¿Ok? Esto va a repercutir sobre la carga que posee el sistema. Bien. En este caso, si yo sumo ambas cargas, bien, el primer capacitor, por ejemplo, me va a suministrar una carga C1, por ejemplo, por delta B. Bien. Pero ocurre que debido a que el segundo capacitor, al estar conectado con una polaridad opuesta, este va a entregar una carga opuesta igual. Y esta carga sería igual a C2 por la diferencia de potencial. Bien. Por lo tanto, si yo hago el desarrollo, voy a obtener que la carga acumulada la carga por el sistema, la carga que posee el sistema, bien, sería equivalente a C1 menos C2 por la diferencia de potencial. ¿Ok? Eso vendría a ser la carga que posee el sistema en sí. Bien. La carga total que posee, porque poseería el circuito equivalente al momento de cerrarse esos interruptores. ¿Ok? Entonces hemos encontrado cuál es la carga que posee todo el sistema. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bien. Ok, eso es con respecto a la carga de todo el sistema. Ahora, una vez que esto... Bueno, a ver, una cosa interesante es que cada uno de estos capacitores, ¿no es cierto?, poseía su propia carga. Bien. Una carga inicial. Pero debido a que yo cerré estos interruptores, va a ocurrir un reacomodo en las cargas, haciendo que cada uno posea una carga final diferente a su inicial. ¿Ok? Bien. Y si yo hago el desarrollo, voy a obtener lo siguiente. Mira. Ocurre entonces que debido a ese reacomodo, el capacitor 1, por ejemplo, va a tener una carga 1 final y eso va a ser equivalente a su propia capacitancia por la diferencia de potencial final que va a adquirir el sistema. ¿Bien?
Y lo mismo va a ocurrir con la carga 2 del segundo capacitor final. Esto va a ser igual a la carga 2 por la propia diferencia de potencial final que posea el sistema. ¿Bien? Ok, eso es lo que tengo. Ahora, la carga se va a conservar, o sea, ¿a qué me refiero con que la carga se va a conservar? Que si la carga inicial, por ejemplo, fue la suma de la carga inicial, la carga 1 inicial más la carga 2 inicial, la carga final también va a ser igual a la misma, o sea, va a ser igual a la carga 1 final más la carga 2 final. Y ocurre que ambas cargas son equivalentes, ¿bien? La carga no se escapó, ya la carga se conserva. Solamente que se está reacomodando en el sistema. ¿Bien? Ok, entonces he llegado a la expresión de la carga final de cada uno de los capacitores, pero esta está expresada en función de una diferencia de potencial final. ¿Bien? Ok. Yo voy a realizar el siguiente desarrollo entonces y voy a tratar de unir todas las ecuaciones de la siguiente forma. Miren. Yo ya, entonces, para hacer eso, voy a realizar el siguiente tratamiento algebraico, porque lo que estoy conformando es un sistema de ecuaciones. Bien, un sistema de ecuaciones. En este caso, ya tengo un sistema de ecuaciones que está planteado desde la carga inicial, por ejemplo, y tengo un sistema de ecuaciones planteado desde la carga final. ¿Ok? Donde la incógnita vendría a ser justamente yo lo que acabo de remarcar en rojo. Bien, la diferencia de potencial final. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Para poder encontrarle una solución a este sistema de ecuaciones, está como oculto este sistema de ecuaciones, pero ya lo vamos a ir desmenuzando. Ok, entonces esa diferencia de potencial en esta incógnita, y para reemplazarlo, voy a realizar esa técnica por sustitución que poseían los sistemas de ecuaciones. Miren. Aquí lo que voy a hacer es que voy a expresar a la carga 1 en función de la carga 2 a través de su diferencia de potencial. Miren. Voy a expresar, miren, a la diferencia de potencial final como la carga 2 final dividido en C2. Bien, eso es lo que voy a hacer. Ahora voy a tomar, ¿no es cierto?, este término, voy a reemplazar esta ecuación que estamos viendo acá en el primer término. Bien, en ese primer término. Si yo reemplazo esa diferencia de potencial en el primer término, voy a obtener que, en este caso, que la carga 1 final va a ser igual a C1 por esa diferencia de potencial, que fue igual a la carga 2 final dividido por C2. ¿Bien? Ok, entonces tengo la carga 1 final en función de la carga 2 final. ¿Ok? Bien, eso es lo que tengo. Ahora, yo voy a reemplazar esta ecuación que estamos viendo acá en esta ecuación que yo le estoy mostrando aquí. Bien, la voy a reemplazar. ¿Y cómo me va a quedar eso? De la siguiente forma, mire. Voy a tener que la carga, ¿no es cierto?, es igual a Q1 final. Pero Q1 final yo sé que es igual a C1 partido por C2 por Q2 final. Bien, más, en este caso, Q2 final. Bien, si yo factorizo un poco estos términos, voy a obtener que esto es igual a Q2 final por C1 partido en C2 más 1. Bien, pero esto lo puedo seguir de alguna forma escribiendo, y esto lo voy a expresar como C1 más C2 dividido en C2. Bien, y eso vendría a ser la carga Q. Ahora, si yo reemplazo ahora la carga 2 final en términos de Q, obtendría algo como que la carga 2 final, por ejemplo, es igual a Q por C2 dividido en C1 más C2. Bien, así tendría la carga 2 final. Ahora, yo anteriormente expresé a la carga 1 final en función de la carga 2 final. Y si yo lo vuelvo a reemplazar, obtendría algo como que, no sé, si yo reemplazo esa carga Q2 final en ese término que está aquí arriba, lo que va a ocurrir, por ejemplo, es que
este término C2, por ejemplo, se va a cancelar con ese otro término C2. Miren, si yo lo hago paso a paso, miren, esto va a ser igual a C1 partido por C2 por la carga 2, que fue igual a la carga Q por C2 dividido en C1 más C2. Bien, si yo simplifico los términos, obtendría que la carga 1 final es igual a la carga Q, ¿no es cierto?, por C1 dividido en C1 más C2. Bien, entonces ya tengo los dos términos bastante desarrollados para la carga 1 final y para la carga 2 final. ¿Ok? Bien, ahora lo único que me faltaría encontrar sería la diferencia de potencial final. La diferencia de potencial final. Bien, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Yo sé que este ejercicio puede parecer algo nuevo, no, nunca habíamos desarrollado ejercicios de este estilo de capacitores, pero siempre es bueno irlo practicando desde ya. Ok, entonces tengo a las dos cargas, tengo la carga 1 final y a la carga 2 final, y yo anteriormente había expresado a la carga 1 final y a la carga 2 final en términos de un potencial final como el que estamos viendo aquí arriba. Bien, esa diferencia de potencial final. Bien, ahora yo puedo obtener esa diferencia de potencial final tanto de la carga 1 final o por la carga 2 final. Bien, ahora yo lo que voy a hacer entonces va a ser lo siguiente. Anteriormente habíamos dicho que la carga 1 final era igual a la capacitancia C1 por la diferencia de potencial final. ¿Ya? Eso es lo que habíamos dicho para la carga 1. Y también era algo que habíamos dicho para la carga 2. Habíamos dicho que la carga 2 final es igual a la capacitancia C2 por la diferencia de potencial final. Ahora, ocurre que si igualamos estos términos, podemos obtener sencillamente la diferencia de potencial final. Hay muchos términos que se parecen, imagínense, estos dos son iguales y ya tenemos a C1 por un lado, que sería hacer esta expresión, por lo tanto esta diferencia de potencial final sería igual a todo esto que acompaña a C1. ¿Bien? O sea que finalmente esa diferencia de potencial final va a ser igual a la carga partido por C1 más C2. Eso sería igual a la carga dividido por C1 más C2. ¿Bien? Y lo mismo podemos obtener desde la segunda carga final. O sea, si se fijan, ambos términos, ¿no es cierto?, son iguales. Y este término está aquí. Y lo único que vendría a estar acompañando a C2 vendría a ser eso que estamos viendo acá. Y lo que es equivalente a ese término que lo estoy mostrando. Ok, eso con respecto a la diferencia de potencial. Entonces ya obtuvimos una expresión, ¿no es cierto?, para esa diferencia de potencial final. Pero esa diferencia de potencial final está expresada en función de la carga Q. En función de la carga Q. Pero, además, nosotros sabemos cuál es la carga Q inicial del sistema. Nosotros la habíamos derivado y es justamente esta expresión que yo estoy mostrando acá. Bien. Y si yo la reemplazo, lo que voy a obtener finalmente es que esto va a ser igual a, creo que C2 menos C1. No, C1 menos C2. Esto va a ser igual a C1 menos C2 dividido en C1 más C2. C1 más C2. Bien, y todo esto por la diferencia de potencial inicial. Bien, y así es como podemos obtener cuál es la diferencia de potencial final que estaría suministrando estos dos capacitores al conectarse de forma inversa uno con otro. Bien, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Lo único que hice fue trabajar un poco con el álgebra que veníamos, o sea, con el álgebra de los circuitos en paralelo. Bien, y expresando, ¿no es cierto?, la carga en función de la capacitancia y en función de la diferencia de potencial. Bien, ok, ¿tiene alguna duda hasta el momento? Cualquier duda no sé si lo están desarrollando en su casa igual ustedes.
Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si los capacitores, por ejemplo, hubiesen estado conectados con la misma polaridad? No sé, por ejemplo, que en vez de ser menos más, que hubiese sido más menos, por ejemplo. Bueno, eso lo único que iba a repercutir iba a ser en el signo de esta expresión. O sea que esto hubiese quedado finalmente más, por ejemplo, y en esta expresión final esto hubiese quedado expresado como más. Y lo que hubiese ocurrido es que ambos términos se hubiesen cancelado y hubiésemos tenido que la diferencia de potencial final es igual a la misma diferencia de potencial inicial. Bien, eso hubiera ocurrido si yo hubiese conectado de forma igual a estos capacitores, con la misma polaridad. Pero debido a que tenían una polaridad opuesta, no ocurrió eso, no ocurrió eso, ¿bien? Sino que pareciera ser que la diferencia de potencial disminuyó debido a este reacomodo de las cargas. Bien. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser calcular la energía inicial y final que posee este sistema. ¿Ok? Bien. Entonces voy a calcular la energía inicial y final de este sistema para ver cómo fue el cambio en la energía y para que sigamos, ¿no es cierto?, trabajando con este término de la energía almacenada en los capacitores. Bien, ok, entonces en este caso yo sé que la energía, por ejemplo, inicial va a ser igual a la energía inicial del capacitor 1 más la energía inicial del segundo capacitor. Recordemos, ¿no?, que la fórmula de energía era un medio, por ejemplo, de la capacitancia, por ejemplo, del capacitor C1 por su diferencia de potencial inicial, por ejemplo, al cuadrado. Esa era una expresión de la energía potencial. Y para el segundo capacitor tendría que esto es igual a un medio, ¿no es cierto?, por C2 por su diferencia de potencial inicial respectivamente. Ahora, si yo desarrollo un poquito estos términos, me voy a dar cuenta que esto es un medio de C1 más C2 por esa diferencia de potencial inicial que yo estoy suministrando. ¿Bien? Y además va al cuadrado. Le puedo poner un I de inicial o dejarla como estaba, pero va a ser equivalente. ¿Ok? Bien, eso con respecto a la energía inicial del sistema. Ahora, si yo quiero calcular la energía final del sistema, lo que tendría sería algo como esto, miren. La energía final, la energía potencial final. La energía potencial final entonces sería igual a la energía final, por ejemplo. A ver, ¿cómo fue que le puse? Ya, sería igual a la energía 1 final más la energía 2 final, por ejemplo. Bien. Ahora, si yo reemplazo cada una de las expresiones, habíamos tenido que estar igual a un medio, por ejemplo, por la capacitancia 1 por la diferencia final, la diferencia de potencial final al cuadrado, más un medio por C2 por la diferencia de potencial final al cuadrado. Yo puedo seguir reemplazando esos términos y obtener algo como un medio, por ejemplo, de C1 más C2 por la diferencia de potencial final al cuadrado. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora, si yo reemplazo mi diferencia de potencial final, lo que voy a obtener es lo siguiente. Esto es igual a un medio, por ejemplo, de C1 más C2 por esa diferencia de potencial final, que era algo que habíamos calculado anteriormente. Ah, ya, que está aquí. Bien. Esto delta, ya. Entonces sería algo como, a ver, C1 menos C2 dividido en C1 más C2. Todo esto está por delta B y todo esto está al cuadrado. ¿Bien? Pero al estar al cuadrado se me van a cancelar algunas cosas. Por ejemplo, este primer término se va a ir con este término que está en la parte inferior debido a que está al cuadrado. ¿Bien? Y me quería algo como un medio por C1 más C2, por ejemplo, por C1. Ah, no, perdón. Me quería algo como, claro, si este se simplifica ya no estaría. Me quería algo como C1 menos C2 al cuadrado dividido en C1 más C2 por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Bien? Así es como obtendríamos la energía final de
de este circuito. Ahora, si yo la comparo, por ejemplo, esta energía final con la energía inicial, difieren bastante, difieren bastante. Ahora, si se fijan, ¿no es cierto? Si yo veo este primer término, tiene C1 más C2 por esa diferencia de potencial al cuadrado. Y este tiene aquí C1 menos C2 al cuadrado dividido en C1 más C2. O sea, son diferentes ambos términos. ¿Bien? Ahora, yo puedo calcular... a ver, ¿qué puedo calcular? Ya, eso. Y son diferentes, ¿bien? Son diferentes. Y en este caso, la energía final es menor que la energía inicial, ¿bien? Porque ocurrió una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía está relacionada con el hecho de este reacomodo de las cargas eléctricas. ¿Ok? Bien. Eso con respecto entonces al tema de los capacitores y de su energía almacenada. ¿Ok? Ya más adelante, cuando pasemos a los propios circuitos de capacitores, vamos a analizar aspectos como el tema de cuando son en serie, en paralelo, y cuál es el voltaje que almacena cada uno, y cuál es la capacitancia de cada uno, pero eso ya es otro tema. Por solamente aquí le estoy mostrando una pequeña introducción a lo que es la energía que almacenan los capacitores y cómo expresar su carga en función de la diferencia de potencial y claro, y todos esos detalles. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bien. Entonces, voy a proceder a continuar con la clase. Entonces, ya vimos lo que eran los capacitores, vimos cómo se conectaban en serie y en paralelo, analizamos las expresiones para la capacitancia y también vimos la energía. Ya entonces como que hemos visto gran parte de los capacitores, eh, pero nos falta introducir una pequeña parte que son los medios dieléctricos en los capacitores. Bien, hasta el momento nosotros solamente hemos estudiado capacitores al vacío, sin ningún medio dieléctrico que ocupe entre medio de ellos. O sea, los capacitores que hemos estado estudiando hasta el momento son, por ejemplo, como los de placas paralelas. Bien, hasta el momento solamente hemos estudiado capacitores de placas paralelas o de placas cilíndricas, pero ocurre que al medio de esto solamente hay vacío. Bien, ahora lo que vamos a estudiar es qué pasa si en vez de haber vacío existe un material entre medio de las placas paralelas. ¿Cómo afecta las propiedades de este capacitor? ¿Cómo afecta la carga eléctrica? ¿Cómo afecta la diferencia de potencial que pueden almacenar? Eso es lo que justamente vamos a ver ahora. ¿Bien? Ok. Entonces, para poder ilustrar lo que le acabo de comentar, ven, aquí le voy a mostrar el siguiente ejemplo. Miren. Supongamos que yo tengo un capacitor de placas paralelas, como el que estamos viendo en la pantalla, y por otro lado tengo a un voltímetro. Un voltímetro es un instrumento en el cual yo mido voltaje. Bien, ahora, supongamos que inicialmente yo cargué a este capacitor, ¿no es cierto? Lo cargué y por lo tanto posee una propia diferencia de potencial, ¿bien? La cual al momento de leerse a través del voltímetro me entrega un valor, ¿bien? Un valor delta V sub 0. Esta vendría a ser la diferencia de potencial que almacena el capacitor inicialmente con sus placas, ¿no es cierto?, al vacío. Pero ocurre que cuando yo introduzco un material dieléctrico entre ambas placas, yo voy a ver una disminución en la diferencia de potencial que hay en mi sistema. Si inicialmente era delta V sub 0, finalmente va a ser delta V, ¿bien? Donde esta diferencia de potencial final es igual a la razón entre la diferencia de potencial delta V sub 0 dividido por la propia constante dieléctrica que tiene el material. ¿Bien? Eso es lo que está ocurriendo cuando yo introduzco un material dieléctrico al interior de las placas paralelas. ¿Bien? Eso es lo que ocurre. Entonces, bien, eso es lo que ocurre. Y para entender un poco más en detalle cómo es que va, cuáles son las influencias de este medio dieléctrico, lo primero que vamos a estudiar va a ser la energía almacenada por el sistema al momento de no tener un capacitor y al momento de no tener un medio dieléctrico entre él y al momento de tenerlo, ¿ok? Bien, entonces, supongamos que yo inicialmente tengo mi capacitor, por ejemplo, mi capacitor de aquí de placas paralelas, supongamos, tengo mi capacitor.
Tengo el capacitor, por ejemplo. Bien. Y este inicialmente está cargado, ¿no es cierto? Donde, no sé, una de las placas tiene una carga más Q y la otra placa tiene una carga menos Q, ¿no es cierto? Y esto va a generar un campo eléctrico, como ya sabemos, ¿no es cierto? Esto genera un campo eléctrico al interior del capacitor y este campo, debido... Uy, lo estoy mostrando en la pantalla. Aquí estamos, aquí estamos. Entonces tengo este capacitor de placas paralelas donde tengo una placa que está cargada, por ejemplo, positivamente, por ejemplo, y tengo a la otra placa cargada negativamente, y producto de esta carga, ¿no es cierto?, se genera una diferencia de potencial entre las placas que obviamente también genera su propio campo eléctrico. ¿Bien? Ok. Y yo sé que la energía almacenada inicialmente por este capacitor, ya habíamos tenido esta expresión, ¿no es cierto?, era igual a 1/2 por la carga al cuadrado dividido en la capacitancia. ¿Bien? Dividido en la capacitancia. Ok. Bien, súper bien. Ahora, ocurre que esta capacitancia es otorgada por un medio vacío. O sea, por un medio material que en este caso no es el vacío, y yo lo voy a llamar a esa constante C sub 0. ¿Bien? Esa capacitancia C sub 0 es aquella que se genera producto de que no hay ningún material entre medio del capacitor. A ver, voy a ver el chat. Profe, ¿está ¿Sí? ¿Sí estoy compartiendo pantalla? ¿O no? ¿Me están viendo la pantalla? Ya, entonces eso vendría a ser la energía inicial de mi sistema. ¿Ok? Ahora, si yo considero que introduzco un medio dieléctrico, si yo introduzco un medio dieléctrico, por ejemplo, bueno, voy a tener mis placas paralelas, ¿no es cierto? Al igual que el caso anterior, donde aquí tengo, no sé, la carga positiva, por ejemplo, aquí tengo la carga negativa, y lo que hice fue ahora introducir un medio dieléctrico. En esta misma situación, supongamos que yo en la mitad, ¿no es cierto?, dejo un medio dieléctrico. Un medio dieléctrico que puede ser un material dieléctrico que ya lo vamos a ver luego. Ok, entonces tengo ese medio dieléctrico. Ocurre que la energía que almacena este sistema se va a ver alterada. En este caso ya la energía no sería como la que estábamos viendo ahí, sino que sería un medio por la carga acumulada dividido por una constante que yo voy a llamar una constante C. Bien, esa constante C ahora es la constante, es la capacitancia, pero considerando, ¿no es cierto?, este medio dieléctrico. Bien, ok. Ahora, si yo, si yo, al momento, ocurre que cuando yo introduzco un medio dieléctrico al interior del capacitor, esa capacitancia aumenta. Bien, y esa capacitancia se escribiría como C es igual a la constante dieléctrica de este medio dieléctrico por esa capacitancia que tenía al vacío. Así es como se expresaría entonces esa nueva capacitancia producto de ese medio dieléctrico. ¿Ok? Bien, y si yo sigo desarrollando entonces la energía del sistema, ocurre que esa energía ahora se va a expresar como un medio de la carga al cuadrado dividido por K por C sub 0. ¿Bien? Ok. Ahora, yo puedo seguir desarrollando esto y esto va a ser igual a 1 partido en K por un medio de la carga al cuadrado partido en C sub 0. Pero este término que estamos viendo acá, es equivalente a la energía inicial. Bien, o sea que la energía final va a ser igual a 1 por K dividido por la energía, multiplicado, perdón, por la energía inicial. Esa es una de las primeras repercusiones que tiene el sistema al introducir un medio dieléctrico en él. Fíjense que la energía disminuyó K veces, producto de introducir ese medio dieléctrico. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Lo que reduce entonces no es la potencial, sino la cantidad que almacena de energía. Claro, reduce la cantidad que almacena de energía. Pero, si se fijan, o sea, esta disminución, si se fijan, este sistema poseía una energía inicial y yo introduje el medio eléctrico y al momento de hacer ese proceso se disminuyó la energía inicial.
Bien, y eso es porque al interior del medio dieléctrico se generan algunos cambios que consumen la energía del sistema. Por eso es que la energía final del sistema disminuye y posee este valor. Bien, esa es la situación que yo estoy describiendo. Una en la que inicialmente, ¿no es cierto?, tenía las cargas, tenía mi capacitor, ¿no es cierto?, con su propia energía inicial, y yo luego de eso le introduce el medio dieléctrico, ¿ok? No es que yo haya tenido el medio dieléctrico con las placas ya cargadas, o sea, no es que yo esté cargando mi capacitor con el medio dieléctrico, no, sino que el capacitor ya estaba cargado y ya, frente a esa situación yo le introduje el medio dieléctrico. No es que yo cargué el capacitor con el medio dieléctrico, eso es lo que les quiero comentar. No sé si se entiende. Bien, y por eso es que la energía del sistema disminuyó. Diferente sería si yo cargo el capacitor con el medio dieléctrico incluido, ¿ya? Eso sería diferente. Ok. Entonces, eso es uno de los primeros efectos que estaría generando introducir un medio dieléctrico. Entonces, vamos a seguir explicando esto con más detalle. Bien, entonces, como yo le estaba comentando, los medios dieléctricos generan ciertos efectos al estar al interior de un capacitor. Dentro de los que podemos encontrar son los siguientes. Por ejemplo, que el campo eléctrico polariza al material. Eso es uno de los primeros efectos que se generan sobre el dieléctrico al estar en el interior de un capacitor, que éste se polariza. Otro efecto que se genera es que se genera una carga superficial inducida sobre el dieléctrico. Bien, eso es otra cosa. Además que se reduce el campo eléctrico en el capacitor eh, producto de este material dieléctrico. Se reduce el campo eléctrico. También se reduce la diferencia de potencial al interior del capacitor. Y además se aumenta la capacitancia del propio capacitor. Esos son los efectos que genera el medio dieléctrico. Bien, entonces partamos explicando cada uno de ellos. Por ejemplo, que el campo eléctrico polariza al material. Miren, ustedes han escuchado antes hablar de la polarización, ¿o no? Bueno, el fenómeno de la ¿Sí, polarización. profe? El fenómeno, a ver, voy a ver el chat. Profe, ¿está compartiendo todo? Es por lo tanto, sí. Ah, bien, bien, bien. ¿Tiene alguna duda hasta el momento o no? ¿Hay algo que... Bien, entonces vamos a entender cómo es que funciona esto de la polarización. Supongamos que yo tengo un átomo como el que estamos viendo aquí, esta representación del átomo es antigua pero nos puede ayudar bastante. En donde tengo un núcleo, ¿no es cierto?, con su electrón orbitando alrededor del núcleo. Bien. Cuando yo tengo un campo igual a cero, esto se comporta de la misma forma. En este caso el electrón va a seguir orbitando a través del núcleo sin nada. Bien. Ok. Eso es lo que estaría ocurriendo en uno de los átomos del medio dieléctrico, ¿ok? Ahora, si yo evalúo, por ejemplo, cómo están distribuidos los átomos, me puedo dar cuenta que cada uno está orientado de forma libre, ¿no es cierto?, dentro del material dieléctrico. Bien, supongamos que este es un átomo, pero aquí estoy considerando el conjunto de átomos al interior del medio dieléctrico, ¿bien? Ok. Esto es sin campo eléctrico, y si se fijan, cada uno, esto va a seguir orbitando, ¿no es cierto?, y va a ocurrir que el medio eléctrico no va a estar polarizado. Ahora, si yo aplico un campo eléctrico, lo que va a ocurrir es que debido a la presencia del campo eléctrico, los electrones se van a concentrar en una sección en una parte del átomo. ¿Bien? Y esto va a generar que una parte del átomo esté cargado de una forma negativa y que la otra parte del átomo esté cargado de una forma positiva. Por eso es que se le llama polarización. ¿Bien? Y lo que va a ocurrir es que una vez que se aplique el campo eléctrico, las cargas del medio dieléctrico van a tender a orientarse en la misma dirección del campo eléctrico. Entonces, si en un principio estas cargas poseían esta distribución donde cada uno de los átomos tenía su propia polarización libre, una vez que yo aplique el campo eléctrico, estos se van a polarizar y se van a reorientar. Bien, siguiendo la línea de campo. En este caso,
En este caso, cada uno de los átomos se trataría de acomodar, ¿no es cierto?, a las líneas del campo, haciendo que, no sé, que la carga positiva, por ejemplo, esté en una sección de los átomos y la carga negativa esté en la otra parte de los átomos. ¿Bien? Ok, y esto se conoce como el fenómeno de la polarización. ¿Bien? A ver si pillo. Ya, aquí yo estaba revisando este material, por ejemplo. Bien, y esto es lo que tenemos, por ejemplo, en el capacitor cuando hay un vacío. No hay nada que se polarice. Pero una vez que yo introduzco el medio dieléctrico al interior del capacitor, lo que va a hacer es que se van a polarizar las cargas del medio dieléctrico, en donde, no sé, por ejemplo, van a adquirir esta dirección de orientación. ¿Bien? Donde las cargas, por ejemplo, negativas se estarían atrayendo por la placa cargada positivamente del capacitor, y esto va a seguir, ¿no es cierto?, esta sucesión, ¿no es cierto?, en este caso positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, y en la placa que está cargada negativamente se acoplarían las cargas positivas del medio dieléctrico. ¿Ok? Bien. Ahora, ocurre que debido a que cada una de estas se alinean unas con otras, estas se van a ir cancelando. O sea que, no sé, pues esta carga positiva se va a cancelar con esta carga negativa, ¿bien? Y esta carga positiva, negativa se va a también cancelar con la carga positiva, solamente quedando libres las cargas extremas de este de medio dieléctrico, o sea, las que están en contacto con las placas el medio del capacitor, ¿ok? Bien, y esto es lo que está ocurriendo realmente con el medio dieléctrico. Ahora, por eso es que se generaba esa pérdida de energía, justamente por realizar todos estos reacomodos. Bien, ahora, como yo les comenté, la carga que finalmente va a estar presente va a ser aquella que está inducida sobre las placas, ¿no es cierto? La que está en contacto con las placas del capacitor. En este caso, como yo les comenté, la carga positiva del medio eléctrico se concentraría en la parte negativa del capacitor, y la carga negativa del medio eléctrico se concentraría en la parte positiva del capacitor. Bien, ahora, ocurre que si inicialmente, por ejemplo, el capacitor generaba en su interior un campo eléctrico, como el que estamos viendo acá, ahora, producto de este medio de eléctrico se genera un campo eléctrico, pero en la dirección opuesta, debido a la concentración de cargas. ¿Bien? O sea que finalmente al campo eléctrico al interior del capacitor va a disminuir. O sea que el campo eléctrico final va a ser equivalente al campo generado por las placas paralelas menos el campo generado por la polarización de las cargas. ¿Bien? Este es el fenómeno que está ocurriendo al interior del medio dieléctrico. Bien, ok, eso es para irle explicando un poco lo que va sucediendo. Bien, ok. Una de las cosas más interesantes es que se genera una cierta carga inducida. A ver, mejor esta explicación la voy a hacer de la siguiente forma. Miren, la voy a hacer con la pizarra. Bien, entonces, ¿entendimos cómo se genera este fenómeno de la distribución de carga al interior del dieléctrico, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna duda o le ha quedado claro? De todas formas, pueden revisar el libro si es que mi explicación no fue la más óptima. Bien. Ok, deme un segundo. Al tiro lo revisamos eso. Ya. Bien, vamos a entenderlo ahora. Entonces, bien, aquí vamos a hacerlo. Bien, entonces, ocurre que cuando yo tengo mi capacitor, por ejemplo, de placas paralelas, sin un medio dieléctrico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a tener a las cargas positivas, por ejemplo, a las cargas positivas, y aquí voy a tener a las cargas negativas. ¿Bien? Ok. Entonces, sin un medio dieléctrico, yo estaría generando un campo eléctrico al interior de este capacitor, el cual va a poseer una cierta orientación. Yo en este caso la voy a dar hacia arriba. ¿Bien? Ok. Y en este caso, a ese campo eléctrico, yo le voy a llamar E sub 0. ¿Bien? ¿Y qué es el campo eléctrico generado por las placas paralelas? Y yo sé cómo expresarlo, y eso se expresa como la densidad de carga de cada una de las placas dividido por la constante epsilon sub 0. Bien, ese sería el campo eléctrico generado por ese capacitor.
Ahora, si yo introduzco, ¿no es cierto?, un medio dieléctrico, voy a hacer otro esquema aquí. Bien, si yo introduzco ahora un medio dieléctrico, y esto está cargado positivamente, por ejemplo, y esto aquí arriba está cargado negativamente, por ejemplo, lo que va a ocurrir, bueno, aquí y ahora voy a dibujar este medio dieléctrico. Bien, lo que va a ocurrir es que en este medio dieléctrico se van a inducir cargas. O sea que debido a este efecto de la polarización, ¿no es cierto?, como ya lo vimos, se van a inducir cargas en la superficie de contacto entre el medio dieléctrico y las placas paralelas. En este caso, sobre la placa que está en contacto con la parte negativa se estaría cargando positivamente, por ejemplo. Bien. Y en la parte que está en contacto con las cargas positivas se estaría polarizando. Debido a la polarización adquiriría una densidad de carga negativa. Bien. Ok. Entonces, debido a este fenómeno, lo que se estaría generando al interior del medio dieléctrico también sería un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico posee una orientación opuesta al de las propias placas paralelas. En este caso, ese campo eléctrico poseería esta orientación, hacia abajo. ¿Bien? Ok, poseería esa orientación. Y si yo quiero expresar ese campo eléctrico, bueno, ese campo eléctrico yo lo voy a llamar campo eléctrico inducido y posee una magnitud equivalente a la carga inducida en las placas dividido por epsilon sub 0. ¿Bien? Ok. Eso sería lo que estaría ocurriendo, ¿no es cierto?, en el medio dieléctrico. Ahora, si yo considero entonces el campo eléctrico generado por las propias placas paralelas, que era un campo eléctrico que está orientado hacia arriba y que en este caso es sub 0, y considero además el campo eléctrico generado por por la inducción, ¿no es cierto?, voy a tener que finalmente ese campo eléctrico va a ser igual a el generado por las placas, ¿no es cierto?, menos el generado por la inducción. ¿Ok? Ese vendría a ser el campo eléctrico que existe adentro del capacitor. ¿Bien? Ok. Por otro lado, yo sé que este campo eléctrico final que estamos viendo acá, este campo eléctrico que es final, guarda una estrecha relación con el medio dieléctrico. Y yo lo puedo expresar este campo eléctrico final simplemente como el campo eléctrico generado por las placas paralelas sin el medio dieléctrico dividido por la constante K. ¿Bien? Así es como yo puedo expresar el campo eléctrico generado por este medio dieléctrico en función de la constante K. ¿Ok? Bien. Eso por este lado. Bueno, de todas formas, ya. No, ya. Vamos bien. Entonces, si yo expreso ahora cada una de estas cantidades, por ejemplo, cada una de estas cantidades en función de su densidad de carga, por ejemplo, voy a tener que este campo eléctrico de epsilon sub 0 es equivalente va a ser equivalente a sigma, por ejemplo, dividido por epsilon sub 0. Bien, y la carga inducida, el campo eléctrico inducido va a ser equivalente a la carga inducida dividido por epsilon sub 0. Bien, y recordemos que esto era igual a el campo eléctrico al vacío dividido por K. Es el campo, igual al campo eléctrico generado al interior del capacitor. Y si yo reemplazo esa expresión, ¿no es cierto?, esto sería algo como 1 partido en K por el campo eléctrico generado al interior sin la placa. Y eso es equivalente a sigma partido en epsilon sub 0. ¿Bien? Ok. Lo que yo voy a tener ahora es la carga, ¿cuál es la densidad de carga inducida por el capacitor? Bien, la carga eléctrica inducida, ¿no es cierto?, sobre la superficie del medio dieléctrico. Entonces, realizando una álgebra sencilla aquí, bueno, si realizo el álgebra, voy a tener que esto es igual a 1 partido en K, por ejemplo, por sigma partido en epsilon sub 0 menos sigma partido en epsilon sub 0, y esto es igual a sigma inducido partido por epsilon sub 0. Bien, si yo, bueno, y eso lleva un signo menos igual. Ahora, si yo realizo toda el álgebra, ¿no es cierto?, bueno, me doy cuenta que hay varios términos en común. Por ejemplo, epsilon sub 0 con epsilon sub 0 se va a cancelar, y lo que estaría sobreviviendo sería finalmente voy a obtener que la carga inducida, la densidad de carga superficial inducida es igual a
1 menos 1, no, esto es igual, perdón, esto es igual a sigma, bueno, simplemente por el signo menos. Si este signo menos lo hago más, por ejemplo, esto va a ser más y esto va a ser menos, y me quedaría algo como sigma menos sigma partido en k. Y finalmente esto es igual a sigma por k menos 1 partido en k. Bien, y así es como podemos obtener una expresión para la carga inducida sobre las placas del medio dieléctrico. ¿Ok? Bien. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Yo no lo menos, profe, por lo menos me quedo con la primera explicación. Ya. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, aquí también hice la derivación, pero la hice de otra forma. No tan explícita como la que la acabo de mostrar. Bien. Ok. Bueno, esto quizá también es bueno explicarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Esto lo vamos a explicar en más detalle, porque una de las repercusiones, uno de los efectos que tiene incluir un medio dieléctrico al interior del capacitor es que su diferencia de potencial se disminuye. Bien, se disminuye. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, a través del siguiente esquema. Mira. ¿Cómo podemos saber que esa diferencia de potencial disminuye? Bueno, realizando lo siguiente. Yo sé que yo sé que el campo eléctrico, por ejemplo, generado por el capacitor de placas paralelas sin un medio eléctrico, posee esta expresión que estamos viendo acá. Bien, posee esa expresión. Y yo sé que el capacitor de placas paralelas, ¿no es cierto?, con un medio eléctrico genera un campo eléctrico que es igual a E sub 0 partido en K. Bien, ese es el campo eléctrico. Ok, súper bien. Ahora, si yo quiero determinar cuál es la diferencia de potencial que hay en el primer capacitor, por ejemplo, tendría que realizar todo el tratamiento, ¿no es cierto?, de diferencia de potencial para calcularse a través del campo eléctrico, ¿no es cierto? Recordemos que esa era la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, es igual a menos la integral de E punto dl, ¿no es cierto? Bien, pero yo sé que eso finalmente en nuestro caso nos va a quedar algo como E sub 0, por ejemplo, por la distancia de separación entre las placas. Bien, eso por un lado. Ahora, pero cuando yo considero este medio dieléctrico, lo que tendría es que esa diferencia de potencial va a ser igual también al campo eléctrico por la distancia de separación en las placas. Pero ese campo eléctrico es igual a E sub 0 dividido en K por L. Bien. Ahora, si yo comparo, por ejemplo, ambas diferencias de potenciales, si yo a esta, por ejemplo, a la diferencia de potencial sin el medio dieléctrico la llamo diferencia de potencial V sub 0, y esta diferencia con el medio dieléctrico la llamo diferencia de potencial final. Bueno, yo tendría entonces que la diferencia de potencial final es igual a E sub 0 por L dividido en K. Pero este término E sub 0 por L es equivalente a la diferencia de potencial sin el medio dieléctrico. ¿Bien? Y así es como yo obtengo esa expresión que yo les comenté al principio, de por qué era que la diferencia de potencial disminuía cuando yo consideraba un medio dieléctrico al interior de las placas paralelas. Bien, y esa es la razón de por qué disminuye la diferencia de potencial al interior del capacitor cuando introduzco un medio dieléctrico. Bien, ok. Eso con respecto a lo dieléctrico. Ok. Entonces, otra característica muy importante es que la constante dieléctrica depende del material que yo estoy considerando. Y ocurre que en el mercado podemos encontrar a diferentes tipos de capacitores compuestos de diferentes medios dieléctricos. ¿Bien? Y ocurre que estos se clasifican en torno a los materiales que los constituyen. Y aquí le estoy mostrando una lista de materiales con su propia constante dieléctrica. En este caso, por ejemplo,
El vacío posee una constante dieléctrica K de igual a 1. El aire, por ejemplo, posee una constante eléctrica K un poquito mayor que el vacío, si se fijan, varía muy levemente mayor, pero el nylon ya aumenta abruptamente la constante eléctrica. O el papel, por ejemplo, posee una constante eléctrica 3.7, el teflón, por ejemplo, posee una constante eléctrica 2.1, el agua, por ejemplo, posee una constante eléctrica de 80, por ejemplo, que es la que mayor posee fíjense, el 80, bastante grande, o el cuarzo fundido que también posee su propia constante dieléctrica. ¿Ok? Bien. Entonces, la verdadera influencia que tienen los medios dieléctricos al interior de los capacitores es que estos aumentan la capacidad de carga que pueden almacenar los capacitores. Bien, esa es la verdadera, esa es una de las verdaderas funciones que cumplen los medios dieléctricos, que pueden aumentar la capacidad de carga que poseen los capacitores. Miren. Y eso lo voy a ilustrar de la siguiente forma. Miren, supongamos que ya, yo sé que la carga eléctrica en un capacitor, yo sé que la carga eléctrica en un capacitor, por ejemplo, es equivalente a su capacitancia por su diferencia de potencial, ¿no es cierto? Bien. Ahora, yo voy a considerar, por ejemplo, a un capacitor, por ejemplo, sin un medio dieléctrico, ¿bien? En este caso, voy a expresar, por ejemplo, su constante eléctrica como C sub 0 y obviamente depende de la diferencia de potencial que yo le esté suministrando. Por otro lado, voy a considerar ahora un capacitor, pero con un medio dieléctrico. Bien, en este caso la carga de ese capacitor va a ser igual a eh, la constante K, ¿no es cierto?, por C sub 0 por delta V, donde este término que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, representa la propia capacitancia del capacitor. Bien. Recordemos que un capacitor con un medio dieléctrico, su capacitancia se expresa como K por su propia capacitancia. Bien, es así como se expresa. Ok, bien. Entonces tengo estas dos expresiones. Ahora, como vimos, ¿no es cierto? Todas las constantes dieléctricas siempre eran mayor que 1. Esa era una de las condiciones. Ahora, yo lo que voy a hacer va a ser un gráfico en función de la carga almacenada y de la diferencia de potencial. Miren. Entonces voy a realizar un gráfico donde aquí voy a poner a la diferencia de potencial y por otro lado voy a poner a la carga acumulada. En el primer capacitor voy a obtener una pendiente, voy a obtener una gráfica como la que vamos a ver ahora. Esa gráfica va a ser la siguiente, ya. Va a ser una línea recta, porque tiene una dependencia lineal con el voltaje. Bien, esa va a ser la carga, va a ser cómo depende la carga, ¿no es cierto?, del primer capacitor en función del voltaje. Pero ocurre que la carga almacenada del segundo capacitor en función del voltaje es mayor. O sea, si yo comparo, por ejemplo, ambos términos, puedo ver que C sub 0 en realidad es la pendiente, ¿bien? Es la pendiente que es la constante, ¿no es cierto?, que acompaña a la diferencia de potencial, ¿bien? Y eso representaría como la pendiente, ¿bien? Pero ocurre que este segundo término posee una pendiente mayor que el primer término, posee una pendiente mayor, cada vez es mayor que el primer término. O sea que cuando yo grafique, por ejemplo, la diferencia entre la carga y el voltaje, lo que va a ocurrir es que voy a obtener una dependencia como la que estamos viendo acá. ¿Bien? Ok. Ahora, supongamos que a ambos capacitores los alimento con una misma diferencia de potencial. Por ejemplo, una diferencia de potencial de 5 volts. Bien, en este caso, el primer capacitor, debido a esos 5 volts, lograría almacenar, por ejemplo, una cierta cantidad de carga inicial. Bien, una cierta cantidad de carga. Pero el segundo capacitor, debido al someterse a una misma diferencia de potencial, logró almacenar una mayor cantidad de carga. Bien, entonces, esa es la ventaja de introducir un medio dieléctrico, que aumenta la capacidad de carga de los capacitores. Bien, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Bien, Profe, la idea es que, o sea,
no sé si la idea, pero que el potencial, no, voy a decir la carga respecto a la potencial, o sea, podríamos colocar, por ejemplo, una carga negativa y otra positiva para hacer ese flujo y obligarlo. ¿Cómo? Disculpa. Por ejemplo, si tenemos iba a decir ya la he hecho, tenemos un capacitor, ¿cierto? Ya. Lo que queremos, lo dejamos en serie y la idea es que el principio el primer capacitor de la serie tenga el menor voltaje o el mayor voltaje, o sea, el mayor voltaje, el tipo de carga más alejada que el que tenga en la otra opción, para generar esa diferencia. La verdad es que no entendí mucho tu pregunta. O sea, Es un poquito, mire, la idea es como el de las cargas, que yo tengo tres cargas en una recta. ya. Con un capacitor hago básicamente lo mismo, pero lo que hago es tratar de que de que al inicio, por ejemplo, tengo una carga Q positiva y al final tengo una carga Q, ojalá menor a esa, porque podría, imaginemos que tengo dos cargas positivas, entre comillas dos cargas positivas, pero una es menor que otra. Igual se genera ahí una diferencia potencial, ¿no? Sí, se genera una diferencia de potencial. Eh, claro, debido a esa diferencia de carga sí se generaría una diferencia de potencial, pero ocurre que los capacitores siempre se expresan, ¿no es cierto?, mediante una carga positiva y una carga negativa. Bien, eso es lo que se expresa. Pero aún me cuesta entender tu pregunta. La verdad es que me cuesta imaginármelo un poco. Pero mire, ¿Es necesario que sean positivas y negativas? O por ejemplo podemos hacer un capacitor de carga Q positiva siempre, pero que sean de menor intensidad, ¿o no? bueno, en principio sí, porque debido a que posee una menor carga, en principio sí, pero lo que generalmente se hace a través de una carga negativa y otra carga positiva, pero igual se puede hacer algo como lo que tú estás proponiendo, pero recordemos que una de las condiciones que tenía que cumplir un capacitor de placas paralelas o de un capacitor es que eh, la magnitud entre ambas cargas sea igual, pero que el signo sea opuesto. Que la magnitud de la carga, por ejemplo, de la placa superior sea igual a la de la carga a la de la placa inferior, pero que en magnitudes sean iguales. Esa era una de las condiciones que tenía que cumplir el capacitor. Bien. Miren, voy a continuar con la última parte de la clase y ya mañana vamos a realizar ejercicios para que estemos preparados. Bien. Miren, aquí llegamos a un ejercicio. Bien, ok. Este ejercicio dice lo siguiente. Esto es un ejemplo para ver si se comprendió esto de las placas paralelas y de los medios dieléctricos. Bien, supongamos que se tiene un capacitor de placas paralelas, como el que se está mostrando aquí en la pantalla, ¿bien? Donde este capacitor de placas paralelas posee tres medios dieléctricos unidos uno tras otro a través de, como se muestra en la figura, donde hay un medio eléctrico con una constante K1, K2 y K3, ¿bien? Ok. Esta placa paralela tiene un área transversal A, la cual se divide en tres porciones, como la estamos viendo en la figura, donde la distancia de separación entre las placas es igual a D. ¿Bien? Además, claro, como les comenté, este capacitor posee tres medios dieléctricos con tres constantes dieléctricas diferentes. ¿Bien? Entonces, si el sistema se somete a una diferencia de potencial delta V, lo primero que quiero que calculemos va a ser la capacitancia equivalente. ¿Bien? Ahora, quiero que también calculemos cuál es la carga acumulada por el capacitor sin dieléctrico y cuál es la carga acumulada por el capacitor con dieléctrico. Bien, eso es lo que les pido que hagamos. Ok, entonces este ejercicio es bastante pillo, ¿sí? Porque si se fijan, posee esos tres medios dieléctricos al interior del capacitor y hasta el momento nosotros solamente hemos considerado un solo capacitor. Bien, y para hacerlo vamos a realizar. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Bien. Entonces, eh, la primera pregunta que se hace es determinar cuál es la capacitancia equivalente. Bien. Entonces yo voy a dibujar a mi a mi capacitor, ¿no es cierto? Bien, este capacitor se encuentra separado a una distancia de entre las placas y además existen tres medios dieléctricos. Un medio dieléctrico 1,
un medio dieléctrico 2, por ejemplo, y un medio dieléctrico 3. Bien, esto posee una constante aquí K1, K2 y K3. Bien, por otro lado, cada una de esas áreas, o sea, cada una de las áreas transversales que ocupa esos medios dieléctricos está dividido en porciones iguales. Bien, esto es A tercios, esto es A tercios y esto es A tercios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos con ese capacitor de placas paralelas con esos tres medios dieléctricos en su interior. Ok, ya. Súper bien. Entonces, lo que preguntan es, ¿cuál es la capacitancia equivalente? ¿Cuál es la capacitancia equivalente? Bueno, si tuviésemos un solo medio dieléctrico, bueno, la capacitancia equivalente sería, o mejor dicho, miren, hagámoslo más, para tratar de entender este ejercicio, planteemos lo siguiente. Miren. ¿Cuál es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas al vacío? ¿Cuál es su capacitancia? ¿Se acuerdan que lo hemos calculado esto muchas veces? ¿Cuál es la capacitancia C de un capacitor que posee una separación entre placas D, un área transversal A? ¿Cuál es su capacitancia? ¿Se acuerdan o no? Bueno, esa capacitancia era igual a epsilon sub 0 por el área partido en la distancia. Bien, esa es la capacitancia para un capacitor vacío, sin nada. ¿Ok? Eso por un lugar. Bien, súper bien. Ahora, si yo considero que al interior de esas placas paralelas, por ejemplo, existiese un medio dieléctrico, por ejemplo, esa capacitancia va a aumentar, ¿no es cierto? Va a aumentar y va a aumentar en este caso en K veces. K veces la constante dieléctrica. Entonces, esa capacitancia final se expresaría simplemente como K por la que poseía el vacío, que en este caso fue, bueno, K por C sub 0, y en este caso voy a expresar esta como C sub 0, y esto sería K por epsilon sub 0 por el área dividido en la distancia. ¿Bien? Entonces tenemos la expresión sin medio dieléctrico y con medio dieléctrico para un capacitor de placas paralelas. Bueno, tenemos esos dos casos. ¿Ok? Pero lo que se plantea en el problema es lo siguiente. Son tres medios dieléctricos conectados uno tras otro. Bien. Entonces, nosotros, en realidad esto puede parecer complejo, pero lo podemos representar de una forma muy muy sencilla, de la siguiente manera. Mira. Ocurre que este circuito, o más que nada, este capacitor que estamos viendo acá, lo podemos representar a través de un circuito. Un circuito que está dispuesto de la siguiente forma. Mira. Ese circuito, bien, en primer lugar, este capacitor de placas paralelas está siendo alimentado con una fuente de potencial delta V, por ejemplo. Bien, esa fuente de potencial está alimentándolo. Ok, entonces si yo hago un esquema de esa situación, lo que tendría es que tendría la fuente, ¿no es cierto?, de alimentación, y lo que tendría sería ese capacitor de placas paralelas, ¿no es cierto?, conectado cada una de esas terminales de la fuente de alimentación, por ejemplo, poseería la terminal positiva, por ejemplo, está uniendo a todos los elementos al interior del capacitor, y la terminal negativa está uniendo a todos los elementos del segundo capacitor, de la parte de la placa inferior del capacitor, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿ustedes a qué circuito creen que esto se está asemejando? ¿A un circuito en serio, en paralelo? Bueno, ese capacitor de placa, ¿sí? En serie, ¿no? En paralelo. Porque si se fijan, la alimentación, la fuente de alimentación está alimentando paralelamente a cada uno de esos medios dieléctricos que están al interior del capacitor. Entonces, este capacitor lo puedo representar a través de un circuito en paralelo, como de la siguiente forma, en donde el primer capacitor estaría relacionado a la constante eléctrica 1, el segundo capacitor estaría asociado a la constante eléctrica 2 y el tercer capacitor estaría relacionado a la constante dieléctrica 3. Bien, entonces esto que estamos viendo acá es como si tuviésemos tres
tres capacitores conectados en paralelo, cada uno con su propia capacitancia individual, ¿no es cierto? Pero estos están conectados a su vez en paralelo uno tras otro. ¿Bien? Ok, entonces, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la capacitancia del primer capacitor, por ejemplo? ¿Cuál vendría a ser la capacitancia de este primer capacitor? Si yo lo represento mediante como lo estaba haciendo. Bueno, va a ocurrir que la capacitancia del primer capacitor, la capacitancia del primer capacitor va a ser igual a la constante eléctrica 1 por el área que abarca ese capacitor dividido en la distancia, pero esa área que abarca ese capacitor equivale a 1/3 del área total del capacitor. ¿Bien? Lo mismo va a ocurrir con la segunda, con el segundo medio. En este caso sería la constante 2, ¿no es cierto?, por el área que ocupa, dividido en la distancia de separación. Lo mismo ocurre con el capacitor 3. Esto es igual a K3, ¿no es cierto?, por el área que ocupa, dividido en la distancia de separación. ¿Ok? Entonces tengo a esos tres capacitores que están unidos en paralelo. ¿Bien? Ok. ¿Y ustedes se acuerdan de cómo sumar las capacitancias en paralelo, no? Entonces ocurre que todo este circuito yo lo puedo representar como un solo circuito equivalente. ¿Bien? Donde aquí voy a tener la diferencia de potencial. En este caso, esa sería la representación de todo este aglomerado, ¿no es cierto?, de capacitores. Yo lo puedo representar a través de un solo circuito equivalente, que es el que estamos viendo acá. ¿Bien? Ok. Entonces, yo cuando sume, ¿no es cierto?, cuando obtenga la capacitancia equivalente, yo sé que la capacitancia equivalente se expresa como la suma de cada uno de las capacitancias de los capacitores en paralelo. O sea que esa capacitancia equivalente será igual a C1 más C2 más C3. Bien, si yo expreso eso, bueno, yo sé que C1 es igual a K por K1, por cierto, por A tercio, dividido en la distancia. Ay, creo que me faltó el término epsilon sub 0. Sí, me faltó epsilon sub 0 aquí. Aquí todos estos términos van acompañados de epsilon sub 0, porque estamos hablando de capacitancia. Bien, entonces esto sería, si yo reemplazo, ¿no es cierto?, cada una de esas capacitancias, tendría K2, ¿no es cierto?, por A tercios partido en D por epsilon sub 0 más K3, ¿no es cierto?, por A tercio partido en la distancia por epsilon sub 0. Ahora, si yo los sumo, lo que voy a obtener es algo como, esto va a ser igual a K1 más K2 más K3 dividido en la distancia de separación por el área por epsilon sub 0. ¿Bien? Entonces, esta vendría a ser la capacitancia equivalente de ese circuito, de ese capacitor final. ¿Tienen alguna duda? Bien, ya, bien. Entonces, ya con esto podemos dar, bueno, ya con este ejercicio y ya viendo la hora, quizá podemos darle término a la clase del día de hoy. Igual no me quiero exceder más del tiempo. Pero ya con este ejercicio ya hemos avanzado harto, o sea, entendimos cómo funcionan los medios eléctricos al interior de los capacitores, ¿no es cierto? Sabemos su influencia tanto en la energía, tanto en la diferencia de potencial y tanto en la carga acumulada y además en la capacitancia. Como vimos, ¿no es cierto? Siempre se multiplicaba por esa constante K. Además aprendimos a cómo calcular la capacitancia equivalente de circuito en serie y en paralelo. Ya en la próxima clase, por ejemplo, vamos a desarrollar un ejercicio como este. ¿Ya? Que es bastante similar al anterior, pero la diferencia está en que los medios eléctricos no están dispuestos paralelamente, sino que están dispuestos en serie uno tras otro. ¿Bien? Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Tienen, ¿tienen alguna duda? Bien, entonces doy por finalizada la clase del día de hoy. Que esté muy bien.